la que más recuerdas? Bueno, yo conocí a Gabo cuando yo estaba asilada en México y no sé por qué acabamos siendo tan amigos, la verdad. Eh, Aunque parezca mentira, yo no lo quería conocer porque yo había sido guerrillera y él había dicho que los guerrilleros de tanto estar en el monte ya nos habíamos vuelto como micos. Entonces yo decía, no, pues voy a hablar con él y esto va a ser la pelotera. Pero el asunto es que finalmente un día estaba yo en un sitio y un amigo que estaba hablando por teléfono me dijo, mira, ve, te están llamando al teléfono, y yo pasé al teléfono y me dijo, ajá, con que no me quieres conocer. Y yo le dije, uy, no, qué pena, yo estoy colorada. No, a mí me dijeron que tú no te pones colorada nunca. Y a partir de ahí, al día siguiente fui a la casa y pues no sé por qué acabamos siendo tan amigos, habiendo gente pues realmente que uno pudiera pensar que tenía más posibilidades de estar cerca. Y bueno, lo que yo más recuerdo es que pues era muy entrañable todos los días, casi todos los días, ir a almorzar a esa casa en la mesita de la cocina, Mercedes, él y yo, en la mesita de la cocina nada más, y hablábamos de lo humano y lo divino, y los fines de semana a una casita que tenían en Cuernavaca, ya no la tienen más, era una casa sin pretensiones que tenían desde mucho antes de que él fuera famoso, cuando todavía… Primero que Cuernavaca era barato porque no tenía plata, y entonces conservaron esa casa y nos íbamos los fines de semana para allá. Y quiero resaltar que esa imagen que presentan de Gabo, nada más que como, ay, el caribeño chévere y siempre jocoso, que eso esconde un hombre de una disciplina férrea, que se iba los fines de semana con el computador en el baúl del carro, y allá en Cuernavaca se sentaba en una especie como de estantería que había contra la ventana del cuarto de ellos, muy incómodamente, ahí ponía su computador y ahí se sentaba a trabajar invariablemente desde por la mañana hasta como las 2:30 de la tarde, porque en México se almuerza muy tarde. Entonces a esa hora suspendía para digamos, ya pasar el día ya más libremente. Entonces, esa cosa de que nada más, no, era un tipo así como un costeño muy despreocupado, era eso, pero era también eso otro que fue lo que hizo que él trabajara de una manera, digamos, tan tenaz cuando era muy pobre, cuando, como él decía, no tenía un peso, que una vez sacó comida de la basura, decía él, que una vez sacó comida de allá en París, que en invierno, en semejante frío, no tenía calefacción en la casa y sin embargo, muy sistemáticamente todos los días se sentaba a trabajar. José Luis. Bueno, el día más feliz, el recuerdo más feliz que tengo de Gabito es muy remoto, en 1959, octubre, 28 de octubre de 1959. Yo era un niño, tenía 13 años, escribía poemas, cuentos, pero era una afición, no sabía yo que él iba a inaugurar una nueva dimensión de la literatura. Pero era el ídolo, el primo, todo esto lo estoy revelando de unos pocos años para acá. Yo tuve mucho pudor en hablar de eso siempre, de mi parentesco. Me gustaba escribir, pero yo estaba destinado a otra cosa, a ser abogado, gobernador del Magdalena, entre otras cosas. Pero él tenía una novela llamada La hojarasca, que la habían publicado en la segunda edición en el Festival del Libro Colombiano, que dirigía Alberto Zalamea con Manuel Escorza. Y yo imitando, pues leyendo La hojarasca, me la sabía de memoria a esa edad. Y entonces una tía política común, Dilia Caballero de Márquez, la mamá de Margarita Márquez, su prima y secretaria, su representante personal hoy en día, me llevó un domingo 28 de octubre a conocer a Gabito. Yo estaba convencido, esa idea que uno tiene de que el intelectual, y en aquella época eran los existencialistas que usaban pipa y un buzo hasta acá, y eran, ¿no?, Gaitán Durán, Jean-Paul Sartre. Cuando veo un costeño tirado en el suelo, así a los pies de Mercedes, que tenía un ala de gaviota, así el pelo corto, un niñito en los brazos, Rodrigo, en un apartamento en la 59 con Tercera, completamente lo más opuesto a un intelectual,
con su pelo negro, muy nervioso, ¿no? El Gabo que después es otro Gabo, muy nervioso, fumaba 2 paquetes de cigarrillos piel roja diarios, hablaba mucho, tenía una verruga aquí enorme que después se quitó, y hablaba con mucho entusiasmo, de una sencillez tremenda, leía acostado en el suelo boca arriba, pero me llama la atención una cosa, porque nunca me había pasado, y lo utilizó toda su vida, a lo largo de 50 años de cercanía, de que siempre lo trató a uno de igual a igual, como si uno fuera igual a él, y así trataba a todos sus amigos. Nunca lo hacía sentir a uno inferior o que él era el genio de la literatura. Siempre le dio importancia, es más, se interrumpía cuando uno hablaba algo. Él le daba mucha importancia a lo que uno hablara, a lo que uno leía, le daba un concepto. Después eso no volvió a ocurrir, no volvió a escribir cartas, no. Él cambió, claro, la fama lo cambió, pero lo cambió para bien. Pero es el recuerdo más feliz, a mí me impactó para siempre, fue como el camino de Damasco, porque no fui gobernador sino escritor. Estábamos ahora antes de empezar hablando sobre las dedicatorias, sobre esa, Wendy decía ahora, él tenía un libro para cada uno y tenía una palabra para cada uno, y lo que yo he ido reconstruyendo de lo que cuenta quienes han sido cercanos a él es que hacía unas dedicatorias maravillosas, todas pensadas para quien iba a ser. Cuéntanos, Seher, sobre esas dedicatorias de Gabo. Una vez estábamos en la casa y entonces me fue a dedicar un libro y ahí había varios mexicanos, había como gente mexicana y estaba Álvaro Mutis, el único colombiano que estaba ahí. Y entonces me pone en la dedicatoria, para Seher con la condición de que no se lo dé a nadie. Y digo, pero óyeme, ¿cómo me vas a poner eso ahí delante de esta gente? No, ellos no entienden eso. Y entonces empiezan él y Mutis a decir cosas ahí en doble sentido que los mexicanos no entendían. Ay, es que Seher lo da. Ella no se lo han pedido cuando ya lo está dando, no sé qué. Y el libro Ojos de Perro Azul me puso para Seher de su perro más perro. Y entonces un día me dijo, uy, yo no me imagino cómo serías tú de insoportable en la guerrilla. Compañero, el enemigo principal y la contradicción principal y la contradicción secundaria. Y entonces saca un libro y me pone, para Seher de su enemigo principal. Y tú también tenías una historia sobre… Yo le dije una vez a Gabito, yo creo que el género literario más difícil es el de la dedicatoria. Digo, dímelo a mí, que a veces me toca no solamente improvisar, repetir, dibujar un girasol o una flor, sino que a veces no sé el nombre de la persona y la persona está convencida de que yo me acuerdo. Tenía que hacer una cantidad de… Un día estábamos en La Habana, en casa de Pablo Milanés, con mi esposa, con Gladys, estábamos discutiendo, Mercedes nos estaba sirviendo una comida muy rica, estaba Carlos Varela, bueno, todos los amigos. Y estábamos discutiendo y Gabito nos pilló y dice, ¿qué es la cosa que está ahí? No, es que Gladys me dice esto, todas las mujeres son insoportables, me dijo. Después fue cuando ella le pasó el libro y dijo, para Gladys la única mujer soportable. ¿Tú quieres? Bueno, su última novela que tengo, yo estaba en Barcelona y se publica Memorias de mis putas tristes y recibo, porque él estaba en México y yo estaba allá, su última dedicatoria para mí que dice, yo no creo que debo abundar mucho más, la dedicatoria dice a Wendy, la hija que nunca tuve. Para mí fue muy importante. Yo creo que ya después de eso estaba todo dedicado. No, ya lloramos todos. Wendy, ¿cómo era Gabo en Cuba? ¿Cómo era la vida de Gabo en Cuba? ¿Qué tan presente, qué tan público, qué tan amado era Gabo en Cuba? Yo estoy muy dolida porque mi país no hizo duelo nacional. Todos los problemas políticos que ha tenido Gabo, amén de Colombia, que tienen sus rollos propios en los que yo no debo intervenir. El resto de los problemas, de las contradicciones políticas que tuvo Gabo fueron por su intervención y por su amistad con Fidel Castro. Sin embargo, yo soy muy crítica con mi país porque
tengo el derecho, soy cubana y nunca me fui, y soy de izquierda y soy hija de una mujer que dejó todo por ese país. Por tanto, mi relación con Gabo y la política cubana era muy fuerte. Nosotros teníamos discusiones muy hermosas, con mucho sentido del humor, nunca perdimos eso. Mi corazón a la izquierda y mis intenciones eran de mejorar todo eso, pero con mucha gallardía, porque yo era la cubana y él era el premio Nobel, pero yo era la cubana. Y yo recuerdo una vez que yo le dije, Gabo, pero es que yo soy el pueblo, yo soy la que te estoy contando lo que está pasando. ¿Y qué tú piensas? O sea, si tú vivieras como yo con la libreta de abastecimiento, ¿saben qué es una libreta de racionamiento? Como yo, y vivieras aquí, ¿cuánto tiempo tú durarías aquí? Dice, 15 días mientras hago la balsa. Aunque realmente era un hombre que amaba mucho Cuba y que yo creo que tenía una amistad profunda, sincera con Fidel. Y aprendí con él que los amigos de los amigos no se critican, que esos son sus amigos. Aunque yo tuviera muchísimas cosas que decirle. Pero yo creo que las cosas que yo le decía era cuando yo caminaba con él por La Habana y él veía todo lo que nos estaba pasando. Y yo creo que el gesto de estar juntos en La Habana era, para mí, señores, la mayor, vamos a decir, expresión de la democracia. Era poder pensar como yo pensaba y caminar con Gabo por La Habana pensando como él pensaba. Yo creo que eso es lo más grande que tiene Gabo, su capacidad de entender la democracia como el derecho de cada cual de pensar lo que le daba la gana. Para mí eso es lo más importante. Sí, pensaba en el tema de Fidel, de Fidel y Gabo, que sí que se aplica mucho esa frase de que un amigo es una persona que a pesar de que te conoce te quiere, ¿no? Yo creo que ese es su amigo y era mi presidente. Él no lo tenía de presidente, él lo tenía de amigo. Y una cosa es querer y otra cosa es padecer. Tú puedes tener un amigo que está casado con una persona que la está padeciendo, pero sin embargo esa persona puede ser tu amiga y tú no entiendes lo que está pasando. Pero yo creo que Fidel y Gabo tenían, sí, una amistad entrañable y sincera. Y yo creo que el pueblo cubano siente a Gabo como sintió al Che, suya, y que es una diatriba de amor. O sea, yo creo que la casa de Gabo debería ser museo, cosa que no está resuelta. Porque si hay un museo de un gringo que se llama Ernest Hemingway, ¿cómo no va a haber una casa donde fue todo el mundo, donde la gente llegaba a que Gabo le bautizara una hija porque se llamaba Amaranta, donde la gente llegaba a preguntarle si una muñequita tenía pava o no tenía pava, donde la gente llegaba a que Gabo le firmara libros o que le llevara a su hijo a la escuela de cine. Yo creo que Gabo es costeño, como yo, como Mercedes, somos costeños de otro Caribe enfrente, y que yo creo que Gabo es el perfecto premio Nobel que nosotros nunca tuvimos, y yo creo que la casa hay que inaugurarla. Pero esas son mis guerras que no tengo por qué venirlas a discutir aquí, porque los trapos sucios se lavan en casa y ustedes tienen sus problemas, yo creo. Las guerras de Wendy se llama esto. Está sobradamente probado que Gabo era amigo de sus amigos y que era un magnífico amigo. Y ahora le decía a Seher, mencioné a Vargas Llosa por obvias razones, y entonces ella me dijo, yo sí quiero hablar de los examigos. Hablemos de los examigos, porque los examigos también lo describen a uno mucho. Sí, yo creo que son examigos porque ellos lo decidieron. Realmente Gabo nunca ha peleado con nadie. Nunca lo oí hablar de los dos que sabemos, uno extranjero y otro colombiano. Sabemos ya quiénes son. Gabo desde luego tenía que tener vanidad, porque pues una persona que se para en Calcuta o en Singapur o en donde sea y todo el mundo lo conoce, eso tiene su molestia, pero también pues tiene que dar la vanidad. Pero era una persona que trataba de no opacar. Si un amigo lo invitaba a que iba a hacer una presentación del libro, él llegaba siempre después de que el amigo hablaba para no, para no quitarle protagonismo. Una vez que Mutis iba a presentar un libro, entonces yo estaba en la casa con él para irme. Él era una persona sumamente puntual, yo también soy puntual, entonces le dije, Gabo, vámonos, que ya va a ser la hora. Dice, no, yo llego después de que Mutis haga su deposición.
Dice, eso fue lo que yo aprendí en Derecho. Ustedes los abogados también dicen así. Los abogados decimos, va a deponer, ¿no? Y pensando en esta feria del libro, en que, bueno, viene el Nobel peruano como la estrella rutilante e indiscutida para esta feria, y resulta que se muere Gabo, y Gabo es protagonista también. Entonces yo creo que existe la justicia poética, y con eso creo que Gabo de sobra devuelve el puñetazo. Porque yo había sido guerrillera y él había dicho que los guerrilleros de tanto estar en el monte ya nos habíamos vuelto como micos. Entonces yo decía, no, pues voy a hablar con él y esto va a ser la pelotera. Pero el asunto es que finalmente un día estaba yo en un sitio y un amigo que estaba hablando por teléfono me dijo, mira, ve, te están llamando al teléfono. Y yo pasé al teléfono y me dijo, ajá, con que no me quieres conocer. Y yo le dije, uy, no, qué pena, yo estoy colorada. No, a mí me dijeron que tú no te pones colorada nunca. Y a partir de ahí, al día siguiente fui a la casa y pues no sé por qué acabamos siendo tan amigos, habiendo gente pues realmente que uno pudiera pensar que tenía más posibilidades de estar cerca. Y bueno, lo que yo más recuerdo es que pues era muy entrañable todos los días, casi todos los días, ir a almorzar a esa casa en la mesita de la cocina, Mercedes, él y yo, en la mesita de la cocina. ¿Cuál es tu historia con Gabo, la que más recuerdas? Bueno, yo conocí a Gabo cuando yo estaba asilada en México y no sé por qué acabamos siendo tan amigos, la verdad. Aunque parezca mentira, yo no lo quería conocer. Chévere y siempre jocoso, que eso esconde un hombre de una disciplina férrea que se iba los fines de semana con el computador en el baúl del carro y allá en Cuernavaca se sentaba en una especie como de estantería que había contra la ventana del cuarto de ellos, muy incómodamente, ahí ponía su computador y ahí se sentaba a trabajar invariablemente desde por la mañana hasta como las dinas nada más, y hablábamos de lo humano y lo divino, y los fines de semana a una casita que tenían en Cuernavaca, ya no la tienen más, era una casa sin pretensiones que tenían desde mucho antes de que él fuera famoso, cuando todavía, primero que Cuernavaca era barato porque no tenía plata, y entonces conservaron esa casa y nos íbamos los fines de semana para allá, y quiero resaltar que esa imagen que presentan de Gabo, nada más que como, ay, el caribeño